Hola, buenas noches a todas y a todos los que nos están acompañando aquí en este ciclo de conversación con escritoras feministas locales. Primero, bueno, agradecer su presencia acá en esta fría noche de viernes 19 de mayo. Estamos muy contentas por ya iniciar este segundo ciclo, esta segunda sesión dentro del ciclo de conversación con escritoras feministas a 30 años del primer Congreso de Literatura Femenina que se desarrolló en Chile bajo dictadura en el año 1987. Y bueno, es un honor para nosotros estar acá con Carmen Berenguer, nuestra amiga, la gran hablada de la literatura nacional. Agradezco a Carmen haber aceptado nuestra invitación a dialogar y a conversar sobre los feminismos y también sobre los derroteros que ha significado este primer Congreso de Literatura Femenina, cómo podemos leerlo ahora a 30 años y también valorar esta memoria feminista de la escritura, que creo que a diferencia de otro tipo de eventos y otro tipo de acción y performance de los años 80, este congreso en particular no ha tenido no ha sido relevado de la manera en la cual debería ser para nosotras, activistas feministas. Agradecer también a Álvaro aquí de la librería Subsuelo por facilitar este espacio, a todos ustedes por llegar. El formato del conversatorio, primero Johan Mijail, performer y escritor dominicano que residente acá en Chile, con el que estamos haciendo este ciclo de lecturas y también otros proyectos feministas, los cuales nos estamos involucrando siempre en la palabra, en el cuerpo, en la fotografía. Va a hacer una presentación a Carmen que preparó. Luego vamos a iniciar una conversación. Yo voy a hacer algún par de preguntas. Vamos a abrir también la discusión a ustedes, a los asistentes a este encuentro. Y también queremos que Carmen en algún momento de la conversación pueda leer algo de su poesía para compartirnos su experiencia. Así que los dejo con Johan Mijail. Bueno, me sumo a las palabras de Jorge. Agradecerles que estén acá, también agradecer el gesto siempre presente en Carmen Berenguer de siempre ser solidaria con nosotras. Voy a leer. Me gustaría pensar esta presentación como un viaje epistémico, que se entienda como una búsqueda de complicidad y un encuentro, un mensaje que se pueda mirar desde afuera, como una extranjería, para poder situarme en una discontinuidad temporal y quizás geográfica, que me permita negar una vez más el triunfo del régimen sexogenérico binario y poder redactar un espacio donde una imaginación transfeminista pueda ocurrir. Más allá del límite que es la ideología de la nación, las distancias generacionales, la patria, el órgano genital. Pensemos esto como un sueño, planetario, reivindicativo, mestizo, del borde, donde cada una en su viaje astral encuentra en el archivo imaginativo de Carmen Berenguer, en su insistencia poética, la referencia y el emplazamiento donde ocurra este encuentro, un encuentro político que hace alusión a genealogías que aviven una voz donde las que nacimos pintadas, las de la pena morena, encontremos una posibilidad donde continuar ficcionándonos un contexto en las potentes metáforas y compromiso insistente de una escritora fundamental, no solo para Chile, sino para una memoria de nudos, flujos, biografías y textos feministas que parece que está perdida. Un viaje hacia un episteme y una escritura que nos implica a todas, en la medida que cuestiona la norma masculinizante de una historia de la literatura que olvida la importancia del sexo en su consenso heterocentrado. Un consenso que hace andar a una máquina que omite y excluye, que integra y mata. Un encuentro con un relato, con una prosa que desde su primera publicación, Bobby Sands desfallece en el muro en 1983, decidió comprometerse con el riesgo y así idear una utopía con hálito azul a plantas, por el peligro que implica desaprenderse dentro de las células del orden universalista moderno.
Esta producción queremos hoy resaltarla por su trascendencia y vital referencialidad en el activismo de la disidencia sexual, desde donde nosotras nos estamos articulando una posibilidad en la vida. También desaprendiendo el germen dominante de la naturalización de la imaginación heterosocial, poniendo nuestras identidades en crisis. Carmen Berenguer pertenece a una generación de mujeres que instala dentro del imaginario simbólico de su época un quiebre decisivo que replanteó los modos totalizadores y debilitadores del signo mujer, su potencia. Es por ello que entendemos necesario volver a estas lecturas para rearticularnos como entes productores de imágenes y textos que cuestionen la mezquindad masculina, sus olvidos, violencias e invisibilización constante a cualquier representación que se resista a reproducir su dinámica. Huellas de siglo, A media asta, Sayal de pieles, Naciste pintada, Mamá Marx, Milay, entre otros, son títulos que componen un trabajo de cuestionamiento profundo a los tiempos de la dictadura militar, su herencia neoliberal y la vulgaridad de una mal nombrada transición democrática. La intención de toda esta producción evidencia un descontento con el acontecer político chileno y global en diferentes momentos, resistiéndose a reproducir una normatividad de formato, sugiriendo desmontajes en el lenguaje domesticado y su domesticación de las palabras, construyéndose como una reinterpretación de la ciudad, el género, la poesía, la política. Me gustaría pensar esta presentación referenciando a la autora como una resistencia también a una hegemonía que encarnó y reproduce una idea del sentido común en una soberanía masculina y eyaculante desde sus representaciones pornográficas. Este riguroso trabajo cuestiona segmentaciones de un país como la mayoría de nuestra demografía latinoamericana, racista, xenofóbica, misógina, que se entienda como un deseo abierto y crítico que vislumbre significantes semiótico-afectivos al momento de acercarse a mujeres como Carmen y a todas las escritoras feministas chilenas que participaron hace 30 años, en 1987, en el primer Congreso Internacional de Literatura Femenina Latinoamericana, que es la idea, traerlas a este pequeño pero acogedor espacio y aprender de ellas. Conocer su producción intelectual, pero también sus anécdotas, preguntarles por lo que pasaba en los bares después de las lecturas de poesía, de saber qué responden a la pregunta ¿qué significa nombrarse feminista hoy? Cuando sabemos que el capitalismo, aunque esté en todos lados, como aparato de producción de verdad, no funciona. Nuestras familias, las ciudades no funcionan. El colegio, la universidad, el museo no funcionan. Gracias. Muchas gracias, Mijail, por esta generosa presentación. Y mi primera pregunta para Carmen, y para darle la bienvenida, es precisamente lo último que comentaba Mijail, que es qué significan estos 30 años de este primer Congreso de Literatura Femenina bajo dictadura, qué fue lo que las motivó a mostrarse tan políticas también, pensando la literatura como un espacio político de resistencia durante épocas complejas. Nada, eso, principalmente. Bueno, mira, se puede decir, cuando uno dice qué significó, digamos, es muy amplio, ¿no? Es bastante amplio. Esto fue, yo diría, un devenir que se gestó hasta 1987 para que ocurriera, digamos, el Congreso de Literatura, o culminara en un Congreso de Literatura. Pero este fue un devenir, un camino, ¿no?, que se vio a través de lecturas, a través de marchas, a través de activismos, más activismos y lecturas que teoría en sí misma, ¿ya? Entonces, a través también de la historia de las mujeres y de los movimientos sociales, políticos y culturales de la época. Todo ello, y fundamentalmente el golpe militar de 1973.
Yo diría que esa es como el decorado, es la ruptura, es la crisis. Decimos que siempre los escritores escriben bien en las crisis, y que las crisis de representación son tan importantes para los escritores. Pero esta fue una crisis total, ¿no es cierto? Y en esta crisis del año 73 se fue gestando una sociedad aplastada, calles oscuras de Santiago, una diáspora en la literatura, que siempre para nosotros el precedente literario, digamos, para leerlo y cuestionarlo, o para leerlo y analizarlo, es muy importante. Aquí hubo una ruptura, así que realmente los que quedaron acá quedaron guachos, absolutamente. Quedamos guachas. Entonces se fue gestando de tal manera, yo diría, la morada fue muy importante. Habían dos lugares muy importantes: la sociedad de escritores, el pedagógico, de alguna manera, que todavía estaba bien hasta los 80, por ahí empieza, a principios de los 80 ya empieza a haber un quiebre también con el pedagógico, que se van muchos de los que estudiaban allí, escritores, ¿no? Como Polifemo, que nadie lo conoce, porque nadie tiene idea de lo que es Polifemo, ¿no? Y que fue muy señero, importante en una época en que no se podía hablar nomás. Si ese era el punto, ¿no? No se podía hablar. Por lo tanto, Polifemo lo que hacía era leer poemas a viva voz, a gritar poemas de la muerte. Y la poesía siempre ha estado. Una cosa que me llama la atención, que la poesía, lo contestatario, por así decirte, siempre ha estado. Por eso a veces yo no le resto personalidad ni le resto su importancia, ¿no? Porque siempre ha sido contestar, responder, reacción. Y eso fue también en la época de la dictadura. Pero había un eje, digamos, que se dio en el movimiento cultural también, que fue muy importante, ¿no? El movimiento cultural que se fue gestando, se fue bastante produciendo signos de disidencia contracultural. Y eso fue a partir, te digo, de mucha explosión de la visualidad, como contábamos, ¿no? La aparición de la visualidad, el rock, por ejemplo, el graffiti, ¿cómo se llama? La revista, el trau, como te fijas tú. Todas esas cosas fueron haciendo que germinara algo. El arte que veníamos leyendo, que es algo que, digamos, el arte que veníamos viendo, leyendo, el arte que veníamos observando, venía junto a nosotros. Es decir, si tú piensas en Dávila, que fue tan famoso, ¿no es cierto? Juan Dávila, estaba al lado nuestro, conversaba uno con Dávila. Entonces, esas cosas, o Pedro Lemebel, uno hablaba con Pedro Lemebel, o, bueno, todas las escritoras que después voy a nombrar. Bueno, pero eso se gesta, te diría yo, a partir de las movilizaciones y las protestas que comienzan en 1983. Ahí comenzaban las protestas de la población, de las poblaciones acá y de aquí y allá. Había un trasvasije mucho más, diría, más fluido, te diría, que hoy. Hoy realmente no existe esa fluidez. Pero en ese entonces era ir y venir. Yo recorrí a todas las poblaciones de Santiago, incluso nos tomamos un sitio, había una toma en eso entonces. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esa experiencia callejera de alguna manera te fue dando un plus, que es el activismo, ¿no? Te va dando un plus de acción, de gestar, de hacer, de vida. Vitalidad, ¿no? Como diría Spinoza, vitalidad. Bueno, eso en términos de crítica,
en términos críticos. Nosotros en ese entonces teníamos nuestras propias diferencias, sin duda, de apreciación, ¿no?, discursiva, desde donde uno viene, de la clase que viene, etcétera, etcétera. Nosotros analizábamos también esos lugares políticamente. Lo que quiero decir que todo ese lugar en ese momento fue absolutamente político, político-cultural. Eso es lo que fue político. Hicimos política cultural, ¿no? Y se instalaron allí, por ejemplo, las Mujeres por la Vida hicieron obras de arte, obra con los desaparecidos, imagínate. No se puede ni siquiera hablar de arte, pero obra con los desaparecidos. La Donoso, ¿cómo se llama? Luz Donoso, que fue muy importante. Y nos juntábamos en La Morada. Y La Morada estaba dirigida por la Margarita Pisano. Y La Morada también era un lugar importante de disidencia, que fue tomando cada vez más protagonismo hasta llegar a la Radio Tierra, ¿ah?, para tener su difusión, cosa que nunca fue tan difusora del feminismo, fíjate, de la Radio Tierra, ¿eh? Eso es algo que uno tiene que preguntarse. Es decir, nunca se debatió, con algunas, pero no fue tan difusora del feminismo como del activismo que había en la época. Y diría yo que ¿qué significó todo esto? Significó adquirir saberes, subjetividades para las producciones, porque si todos nosotros nos considerábamos escritores, otros eran artistas, ¿no? Otros hacían otro tipo otras eran pensadoras, teóricas, estaban generándose. Entonces, toda esa conjunción que se dio, ebullición grande, desencadena para nosotros un grupo de escritoras que se nos ocurrió, digamos, no sé cómo, a pensar un congreso. Y si tú te pones en una distancia de 30 años, donde ha habido un vacío tremendo, donde en verdad nadie ha tenido idea de que esto siquiera existió. Nadie. Como ha sido siempre la producción marginal o la producción que va a ir a poner en cuestión, ¿no?, situaciones, síntomas, cosas, objetos, qué sé yo, sujetos, literatura, fundamentalmente. Entonces, esa pregunta que era la pregunta que nos hacíamos, Diamel Eltit, Nelly Richard, ¿no?, en su primera fase, por así decirlo, Eugenia Brito, académicas, gente que estaba ligada a la academia. Y posteriormente otro grupo de la Academia del Exilio, provienen de Alemania, de Estados Unidos, la Academia del Sur, ¿no? Esas dos conjunciones, digamos, de lecturas estéticas y simbólicas de la época, nos hacían hacernos preguntas acerca de interrogar la cultura que estábamos viviendo. Esa era nuestra premisa, yo diría. Y bueno, ustedes saben, teníamos un patriarca fuerte acá, que nos golpeaba todo el tiempo. Entonces, esa contradicción que se expresaba allí, ¿no?, entre el hacer afectos, ¿ah?, el hacer afectos y el golpe, ¿no?, el golpe de no poder hacerlo a veces. Y se dio un congreso de literatura en 1987, después de un año dentro de ese lugar, en donde yo lo que le contaba a Jorge Díaz antes, habían dos como lecturas del asunto, ¿no? Por un lado, bueno, el contexto obviamente, pero dentro de la literatura también preguntas sobre lo literario, ¿me entiendes? Cómo abordar el corpus de producciones que se estaban haciendo, ¿no? Desde qué lugares abordarla, ¿no? Porque era cómo se lee la literatura en Chile. Ustedes tienen todos, digamos, conocimiento de cómo se está leyendo la literatura, hoy día peor que nunca, yo diría. Pero en ese entonces
que la diáspora no está, que no puede dar cuenta de muchas cosas, tampoco puede dar cuenta del sujeto marginal de la literatura de mujeres. ¿Ya? Ese es más o menos. Y debido a eso es que surgen estas preguntas: ¿cómo abordarlo? ¿De qué manera? Entonces, claro, teníamos que leernos, porque no nos habíamos leído nunca. Fue llegando gente, fueron llegando las poetas, fueron llegando otras pensadoras, fueron llegando academia, no éramos muchas tampoco, deben haber sido unas 20 y tantas, no muchas. Y lo que quiero decir con eso, que recién hace unos días atrás, unos meses atrás, un mes atrás, un grupo de muchachas también de Chile y de Estados Unidos, de Nueva York, les surge la idea de rearticular este espacio que se dio. Pero con la diferencia, pero estoy como poniendo comparaciones, con la diferencia es que ese espacio fue organizado finalmente por una persona, en cambio nosotros era colectivo. Eso es muy importante. Disculpa que te interrumpa, sería porque el conversatorio pasado estuvo la Alejandra Castillo, que también estuvo en Nueva York, y también le preguntábamos como de alguna manera ver, no sé, en este momento, en 1987, hay preguntas específicas que dan lugar a la materialización de este congreso, pero pasan 30 años, entonces como la interrogante, la pregunta es como cuáles eran las preguntas que estaban instaladas en esta nueva versión pasado el tiempo, que estaban preguntándose las feministas que estaban participando de este encuentro en Estados Unidos. Bueno, por la escritura. Nos preguntábamos por la sociedad que vivíamos, por un lado, ¿no? por la necesidad de expresión, por la censura que había también, pero nos preguntábamos por el contexto, y el contexto tenía su lectura. Había lecturas para ese contexto. Pero para lo que no había lectura era para el corpus de producciones que se estaban realizando hace unos años ya, en los 80 yo diría, donde surgen versiones distintas de cómo hacer la palabra, de cómo trabajar la palabra, pensando que la palabra, como dice, digamos, en Escritura y Temblor, Patricia Marchand, que la palabra quedó suspendida. Nosotros teníamos una palabra suspendida, que eso también era un aporte también para pensar que cómo volver a... No se podía decir nada, nosotros no podíamos describir nada de lo que estaba ocurriendo allí. ¿Te das cuenta? Porque no teníamos las herramientas ni mentales ni de ningún tipo como para poder ni siquiera acusar a nadie ni responder nada, como lo que dice Agamben, Giorgio Agamben, que te quedas mudo, ¿no? Éramos el mudito, el testigo. Nosotros éramos testigos de los acontecimientos que ocurrían en Chile. Testigas, mujeres. ¿No? Yo ahí quería hacer una pregunta en relación a esto mismo que tú decías de alguna manera, que en este Congreso de Literatura del año 87 como que se confluyen distintos tipos de mujeres, digamos, las mujeres que vienen del exilio, pero también las mujeres que están trabajando el espacio académico y también el espacio activista. Y particularmente a mí me interesaría preguntarte por lo femenino, porque de alguna manera igual el espacio del activismo, el espacio más revolucionario, siempre es el espacio desde la época de Allende, el espacio del hombre, el hombre revolucionario, y ustedes instalan aquí la figura, no, por eso después podemos discutir sobre lo feminista, pero inicialmente es una instalación de lo femenino como un espacio de crítica, de resistencia, de disidencia. Entonces, ¿a partir de qué viene esta idea de asociarse más hacia lo femenino en relación a un contexto en el cual lo político era más el hombre revolucionario? Bueno, yo diría que es lo contrario a la masculinización. Yo diría que había un punto también político en ese sentido. Pero lo que ocurre también es la pregunta al interior del mismo lenguaje simbólico y poético y literario. Digamos, cómo abordar un sujeto femenino, ¿no? Con la escritura misma. ¿De qué manera?
apearse del caballo, se podría decir, de qué manera tú puedes realmente escribir, y haciéndote y digamos pensando esa pregunta de lo femenino. Yo te diría solamente que teníamos ciertos antecedentes de la Academia Norteamericana. También tengo que decir que el mayor grupo de personas que había ahí no estaba en academia alguna, ¿ya? Nada, no eran académicas, no estaban funcionando, pero había una cabeza sí académica. Habían cabezas académicas, ¿no? De formación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? 10 años atrás, en Estados Unidos surge un feminismo bastante interesante, con varias autoras que escribieron libros, ¿no es cierto? Pero que fundamentalmente hicieron la lectura de esos libros, de las mujeres en el ático, que ustedes tienen que haberla escuchado, ¿ah? De las mujeres, digamos, más actuales, de las mujeres literatas en general, ¿ah? Desde, no sé, pues desde la Bronte hasta la Virginia Woolf. Importante, entonces nosotros ¿qué hicimos? Tomamos a Gabriela Mistral. Nuestro símbolo de escritura política, literaria, fue Gabriela Mistral, ¿no? Eso fue leerla y leernos todas nosotras que también estábamos con libros recientes. Todas, la Soledad Fariña, ¿cómo se llama? Son varias. Diamela. La Diamela era la más fundamental de todas, porque la Diamela era realmente la que hacía un corte muy significativo con el lenguaje, ¿no es cierto? O sea, la Diamela yo diría que era la Diamela fundamental, pero todas también. Entonces, ¿dónde se da de pronto un corte literario, yo diría? Cuando leemos en el taller a la Diamela, un análisis sobre la obra de la Diamela y un análisis sobre Carmen de Óxido de Ana María del Río. Esos dos cortes literarios, las dos obras literarias, como Lumpérica o Por la Patria o qué sé yo, nos dan ciertas señales, ¿ah? De que en realidad, claro, vivimos en un mundo de escritura y temblor, como dice Patricia Marchand, un mundo muy, muy movedizo. ¿Somos sujetos biológicos o somos sujetos sociales solamente o literarios solamente? Entonces ahí comienza a cambiar nuestras lecturas también. Y a la par que esto estaba ocurriendo, estábamos leyendo el postestructuralismo, ¿no es cierto? Estábamos yendo a modernizarnos, yo diría, o a ponernos al día con las lecturas. Eso ocurrió en el Congreso, durante el Congreso. Y eso fue tremendamente importante. Estábamos leyendo a Foucault, por ejemplo, Castigar y Vigilar, lo leíamos. Entonces, Castigar y Vigilar tenía mucho que ver con la sociedad que estábamos viviendo, ¿te fijas? Entonces, esas cosas fueron bastante, nuestras lecturas, yo diría, fueron bastante importantes en ese sentido. Nos iban dando muchas luces, ¿ah? De cómo abordar. Entonces, de forma, yo diría, ontológica, filosófica, fue lo femenino. No fue lo femenino y lo masculino en cada sujeto, algo así. Entonces, se quedó con lo femenino, sin cuestionar, sin preguntar, sin tampoco saber de esa noción, qué significaba, ¿me entiendes? Pero esa fue nuestra bandera que teníamos que actuar. Y lo teórico también. Fue fundamental Nelly Richard también en ese aspecto, ¿no es cierto?, con el feminismo. Y la Julieta Kirkwood, por el otro lado, que fue también fundamental en el espacio entre el feminismo y el activismo. Así que yo diría, no sé si se respondió la pregunta, sí, pero el signo mujer es el signo femenino era importante porque comenzó a hablarse del cuerpo. Yo diría que una de los signos de la literatura o de la producción poética de la época y también narrativa de alguna manera fue el cuerpo. ¿Ah? Digamos, hay una relación biográfica, una relación con la biología también, de sujetos, ¿no? Y eso hizo cambiar al yo, a la expresión solamente del yo fundamental, ¿no es cierto?
el significado del yo, ¿ah?, en la literatura chilena. Entonces esos cambios fueron estéticos, teóricos y culturales, yo diría. Hizo cambiar un poco la literatura. Y se formaron dos grupos, unos que hablaban mucho de la poesía más, como pasa en España hoy día, que hay gente que es de la poesía de la emoción, ¿me entiendes tú? Y la poesía que hacíamos nosotras. Y nosotros estábamos en otro registro simplemente. El registro eran los signos, por decir, como dice Roland Barthes, la historia, los signos y la lengua. Eso es, y nada más, ¿no? Entonces, ya unos signos por acá, una historia por allá, pero ¿cómo queda eso en un escrito? Bueno, ahí están. ¿Ah? Entonces, esas cosas ocurrieron, esas nociones, esas lecturas, ¿no?, fueron fundamentales para nosotros, pero nosotros mismas, entre nosotras éramos muy solidarias. Fue un gesto tremendamente solidario y gestado económicamente de maneras muy, muy interesantes también, porque nosotros tramamos de que la Academia Norteamericana, los departamentos de español de la Academia Norteamericana, que vino al Congreso, el Congreso fue más papista que el Papa, fue más académico, ¿ah?, que si hubiera sido en la misma academia, ¿me entiendes? Y recogió esa academia y cercenó otros lugares también, ¿ya?, como la Violeta Parra, por ejemplo, la poesía de la Violeta Parra, si era poesía popular, ¿ah? Entonces la élite también mira con respingo qué es esto y qué es el otro dentro de la academia. Entonces todas esas cosas ocurrieron allí también y fueron importantes para costearnos también, ¿no?, y hacer trueque. Hicimos muchos trueques para su realización. Y yo leía una entrevista también que tú hablabas justo cuando estabas en Nueva York, en esta nueva versión a 30 años, que también era interesante en el sentido que en esa época, de hecho, como en el sur, en dictadura, los centros metropolitanos como Nueva York se veían como centros lejanos y de hecho de alguna manera menospreciando el sur porque no había una producción tan importante quizá. Ahora en Nueva York se arma esto. También cómo viste tú este cambio, estos 30 años desde allá, pero también chilenos desde allá. Y cuando tú estabas allá había una entrevista, que era volviendo al inicio de lo que estaba comentando, en que tú hablabas que ahora tú ves que también lo femenino hay algo mucho más amplio, más poroso. Igual los femeninos sigue siendo un espacio de resistencia que no solamente tiene que ver con los cuerpos de la mujer, aunque sí es muy importante el cuerpo de la mujer, sobre todo en un contexto en el cual ni siquiera hay posibilidad de abortar, por ejemplo. Pero aún así lo femenino como espacio de resistencia es un espacio mucho más amplio, como lo ves tú actualmente, como ves lo de Nueva York y también como ves lo femenino ahora. Lo de Nueva York es, yo fíjate que lo vi como un gesto importante también, como un grupo de gente, sobre todo la generación. Bueno, aquí hay otra generación que está leyendo, que está interesada en esto que ocurrió. Tal cual como uno se interesó por lo que le pasó a la Cafarena, ¿me entiendes tú? Lo que le pasaron a algunas feministas. Lo mismo me llamó la atención eso, el interés que había después de 30 años de silencio absoluto. Por lo tanto lo encontré interesante. Dije, aquí están pasando cosas, sabemos todos que están pasando cosas, y están pasando a todo nivel. Entonces dije, bueno, esto es interesante. Y fui por lo mismo, porque yo hice un escrito, ¿no? Tenía dos escritos, uno que fue de alguna manera muy personal casi diría, ¿no? Muy biográfico, y ahí ahora escribí uno un poquito más alejada de lo biográfico, para dar cuenta de lo que fue el Congreso acá un poco, en la que hay algo muy importante que ocurre. En Chile ocurre que se gesta una crítica feminista, una crítica importante que no existía bajo ningún punto de vista. No existía ese modo diferente de abordar la producción literaria, escrita por
por lo femenino. Entonces, esto de lo femenino que tú dices también, es donde uno se hace la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo femenino en una escritura? Yo que escribo, ¿no? Yo misma digo, ¿qué habrá de femenino aquí? Porque muchas veces dice, hay una autoridad, que es el autor como autoridad, de firmar un libro de mujer para decir que este libro está escrito por la mujer, ¿no? Y esas son como las primeras fases, yo diría, de nuestras representaciones literarias, ¿no? Tú te haces la pregunta más a fondo, bueno, ¿en qué medida yo puedo estar escribiendo algo que no es ni lo uno ni lo otro? Pero algo que es femenino, ¿qué lo hace ser femenino? Porque es simbólico. Bueno, eso es importante, porque hay un lenguaje simbólico ahí. Es la lengua que se desplaza en una simbolización, digamos, de signos otras, femenino, masculino, etc., ¿no? Pero ese es un requisito para escribir, para mí fundamental. Si no parto de allí, imposible. Entonces, yo diría que la mayor parte de las escritoras chilenas que nosotros conocemos acá están en otra casilla de la literatura. Ellas refuerzan el canon, no están en esta otra literatura de alguna manera, a lo mejor más experimental, a lo mejor más inabordable, a lo mejor, no sé, pero jamás a uno le importó que fuera inabordable y que fuera más experimental o más vociferante. No, eso no eran preocupaciones, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, las diferencias, yo diría, son generacionales. Pero me di cuenta que las jóvenes en la literatura también tenían mucho que aprender. O sea, también tenían mucho que darse vueltas en estas preguntas, que a lo mejor no se habían dado porque se pusieron a escribir. Mucha gente dice, yo escribo nomás. Escribo lo que soy, escribo lo que siento, escribo lo que se me da la gana. ¿Me entiendes? Pero abordar la escritura como un objeto es otra cosa. ¿Eh? Entonces, ese para mí fue el punto de partida. Y ese es el punto entre la producción de una crítica, de un análisis sobre textos literarios. Otros se dieron en Chile muy bien y bastante prolífico e importante, yo diría. Yo diría que saca esos resultados, ¿no? ¿Qué fue lo que dejó o por qué su importancia del Congreso? Fue realmente poner el ojo a leer, aprender a leer. Yo aprendí a leer en ese momento. Entonces, aprender a leer no tiene nada que ver con la academia, ¿no? Es un reaprendizaje de leer otros signos solamente. Y eso me ocurrió a mí como experiencia, pero también era una conversación colectiva. Nuestro colectivo estaba todo el tiempo haciendo su reflexión. Entonces, la pregunta es como lo femenino, que hay tanta controversia hoy día filosófica acerca de lo femenino, desde Lucy Irigaray, por ejemplo, con respecto al cuerpo, con respecto de... Ustedes conocen todos a Lucy Irigaray, ¿cierto? ¿La han leído todo? ¿Sí? Ella lo primero que hace es tomar el speculum del otro femme. Y ese speculum entra a la caverna de Platón y ahí da vueltas y vueltas, digamos, pensando, ¿no? Entonces ella es bien platónica en ese sentido, ¿ah? Y luego tiene otro texto maravilloso que se los recomiendo, que es Cuerpo a Cuerpo con la Madre, que es un texto bien de Lucy Irigaray y que tiene que ver con, ella plantea también corporalmente ahí, que el cuerpo a cuerpo con la hija sería el primer lesbianismo o algo así, ¿no? Entonces ella indagó por esos caminos del cuerpo, ¿ya?
ella se fue por ese lado. Pero, de alguna manera, en ese camino, Derrida, que a pesar que dijo, ¿no? que también fue muy importante para la feminista Derrida, porque pone en cuestión, digamos, los binarismos, entre otras cosas, múltiples, pero donde uno se fijó fueron los binarismos. No, mujer, hombre, homosexual, hombre, bla, bla, no sé, todos los binarismos que conocemos. Era como un feminismo también más cercano al psicoanálisis, como muy cercano a Julia Kristeva. Como exactamente. También ahí eso está como siempre como relacionado a lo femenino desde un lugar más psicoanalítico. Yo creo que igual eso como que permea las lecturas de todos ustedes en esa época, como hay una insistencia con lo femenino a partir del lenguaje. Por eso decía, la lengua, la historia y los signos. Signo mujer, lengua, lenguaje, historia, el contexto. Eso es la literatura en sí. ¿Ah? Y te respondí la pregunta, sí. Más bien. Yo tengo otro porque yo soy muy... No, que me parecía, o sea, todo lo que has dicho es bastante importante, interesante, pero me queda como dándome vuelta en la cabeza, claro, primero esto de que al final el golpe es un golpe a la palabra, es como esa imposibilidad de no sino verse como un testigo. Entonces igual es interesante porque etimológicamente testigo viene de testículo. Aquel que también puede ser testigo es porque tiene testículos. Entonces como interrumpir como esa imaginación, claro, por una profundización, por ejemplo, de lo femenino, ese lugar como tan amplio, es como también interesante. Lo otro que me llamaba la atención es que, claro, hablas de una crisis y cómo la crisis es como una posibilidad para que la creatividad fluya. Entonces me imagino como una época, un momento específico de un situeriazo, vacío, cuando hablas de esa metáfora de la ciudad de Santiago oscura, es como también un síntoma de eso que se evidencia. Entonces me gustaría saber, en ese momento de crisis, no es solamente fluyen ustedes, bueno, me gustaría como saber de tu caso particular, en ti no solamente una escritura de hacer la letra, sino que también se genera como un deseo de experimentación, o sea, con la performance, el video. Claro. Entonces me gustaría saber cómo se genera ese desplazamiento, en tu caso particular, de no solamente ver la escritura o entender la escritura como el hacer la letra, sino cómo genero este desplazamiento a la performance, las colaboraciones que surgen ahí también en ese momento, no sé, pienso en las yeguas del apocalipsis. Sí, yo en realidad lo que trabajo bastante es el metalenguaje, ¿entiendes? Yo siempre, o barrocamente, decir una cosa por otra. ¿Ah? Te digo, pero quería partir de algo, quería partir de que las revoluciones no siempre son sinónimos de cambios literarios, no sé si ustedes ni de cambio estético. Siempre yo me preguntaba por qué razón en la Rusia bolchevique, después de la revolución, adoraban el ballet clásico. ¿Me entienden? O sea, ¿qué significaba eso? Que había una revolución, se caía todo quería cambiar todo el mundo, cambiar el mundo, porque eso era cambiar el mundo, ¿no? Sí. Y la literatura quedaba indemne, ¿no es cierto? Entonces, claro, no van juntos los caminos, a veces no logran, no son símil, no son en sí mismos, decir revolución y cambio inmediato, porque el lenguaje es histórico. El lenguaje tiene mucha historia, tiene toda nuestra tragedia, nuestros pesares, nuestras hambrunas, nuestras disidencias, todo está en el lenguaje, está en la historia. Entonces, claro, el general, uno cuando escribe poesía en general, ¿no? Piensa de que la reinvención del mito, dice uno, hay que reinventar el mito nomás, ¿cachai? Ahí tengo que meterme yo a reinventar un mito. Pero la verdad de las cosas es que, y eso es porque cada cierto tiempo hay un desgaste de significados, yo diría. Hay desgastes de significantes, hay desgaste de palabras. En ese entonces, por decirte, ¿no?
la palabra pueblo estaba prohibida. A mí me sacaron la palabra pueblo y pusieron gente. De la noche a la mañana era gente, no era pueblo. ¿Te fijas? Compañero no existía, el compañero no se podía decir compañero porque te podían llevar preso. En fin, miles de cosas que nos hicieron cambiar. Aquí cambiaron todo. Pero dejaron en forma absolutamente estable la tradición literaria. Pero no la tan buena tradición literaria, ¿no? Porque yo te digo, la mayor parte, o algunos jóvenes que yo observo, por ejemplo, no está Gonzalo Millán, o no está no está la María Luisa Bombal, por ejemplo, ¿me entiendes tú? O la Marta Brunet, ¿eh? No hay esas lecturas. O no está José Martí, por ejemplo, o Rubén Darío, ¿ah? El barroco de Darío, ¿no? O esa mezcla. No observo yo eso, ¿ya? Entonces simplemente hay un estilo a la letra, diría, a la letra literaria, ¿ah? Pero también como un homenaje también a la tradición, pero no es la tradición de Neruda, ni siquiera es la tradición de Neruda. Neruda pega sus saltos enormes. La residencia de la tierra es un lenguaje espectacular. Entonces, son... Ya. Pero por otro lado, esa es una historia que hay que tomar en cuenta a la hora de escribir. Hay que leer solamente. Uno es escritor cuando es lector. Cuando es lector, es escritor. Ahora, este canon que existe en Chile, manejado por un cura, el cura Valente, es lo más horroroso que nos puede haber ocurrido en nuestras vidas. Es lo más horroroso, ¿no? Él manejó la pluma, ¿ah? Desde el impresionismo literario, diría yo. Porque cuando Oscar Hahn le habló del estructuralismo en los años 80, casi los 80, él casi se volvió loco. ¿Me entiendes tú? Entonces, bueno, ¿te respondí? Sí. Yo creo que vamos a abrir ahora a ustedes, al pueblo. Si alguien quiere hacer una pregunta. Sí. Buenas noches, Carmen. Tú ya me ubicas, Juan Ignacio Iturria. Totalmente. Sí. Te dejo de nuevo invitada porque voy a hacer una observación. Que lo que ustedes, chiquillos, hablaban de la performance, yo noté. Ay, no hablé nada. Que... ¿no? Pero de ahí te ayudo a hacer el alcance con mi pregunta. Lo que pasa es que Pancho y Pedro irrumpieron muy poderosamente con sus performances, que todo el mundo todavía se acuerda cuando tú los llevaste a los Lady Godiva ahí en la Universidad de Chile, o cuando hicieron las dos Fridas. De ahí hubo, me parece observar una interrupción en el discurso de la performance, que de hecho se está tomando ahora, pero en la forma del burlesque, porque sí. Mañana, por ejemplo, yo intervengo hablando sobre una pieza sobre el aborto y la violencia ginecológica en un espectáculo que se llama Burlesque Rojo y Revolucionario. Y más adelante, que todavía no hay fecha, lo que te dije, voy a hacer una pieza de homenaje a Pedro. Y lo que me gustaría preguntarte a final de cuentas es ¿por qué esa interrupción de que uno veo mucho lo que Pedro en la yegua del Apocalipsis y de repente un momento de silencio y empieza a resurgir esta otra forma? Yo diría que la performance tiene su origen aquí en Chile con Copelo. Ya. Tal vez hayan otras cosas anteriores que uno no las ha leído todavía. ¿Ah? Lepe después. Y Lepe viene después, que son dos caminos completamente distintos. Carlos Lepe. Porque también hay pugna ahí entre ellos. Claro. Pero lo que pasa es que aquí también ustedes hubieron batallas. La literatura, el arte son batallas. Son batallas a irrumpir un espacio, a tomarse un espacio. Son batallas. Lo literario son batallas. Son estrategias políticas, culturales y sociales con la literatura. Entonces cuando piensas tú en esa época, en aquella... Que hay crueldad. ¿Ah? Que hay, o sea, la crítica es siempre una crueldad. Claro, pero son batallas, son peleas.
y también que sea. Tú tienes tu propia manera de pensar o has logrado de alguna manera en un colectivo pensar algo y hay que debatir sobre eso. Entonces, como aquí en Chile no había debate ni nada, aquí hubo en el arte la avanzada, no sé si todos ustedes saben más o menos qué era la avanzada, qué significaba la avanzada, ¿no es cierto? Yo no voy a hacer una apología de la avanzada, pero fueron las primeras cortes del corte, ¿no? Los cortes donde no se puede continuar de la misma manera pensando en el arte. ¿Qué ocurrió? Digamos, ya no estaba la Ramona Parra, ya no, ¿me entiendes? Ya Balmes era Balmes ya, pero era otra cosa. Un ícono. Claro, y Guillermo Núñez también. ¿Me entiendes tú? Entonces, hay un quiebre que se produce, y en ese quiebre surge la instalación, nada menos, ¿no? En ese quiebre, es decir, en el salirse del cuadro, en el pensar que el cuadro es burgués, clásico, etcétera, etcétera. Salirse de ese encierro, que es lo mismo que la literatura. Desbordar la página es lo mismo que salirse de la poesía. Escribir en los bordes. Claro, salirse y entrar. Eso también era en ese momento. El arte era una cuadratura maravillosa, qué sé yo, pero hay que pensar de otra manera también de hacer arte, se pueden hacer otras formas. Y esa fue esa búsqueda que se dio allí, y esa fue, yo diría, un referente para la yegua del Apocalipsis. ¿Ah? Ese referente de la yegua del Apocalipsis, que con la yegua del Apocalipsis viene otro quiebre, de alguna manera, ¿no? Una suerte de, si en un principio estábamos todos felices con la concertación, que había llegado la buena onda, el color maravilloso, todo. No ocurría en realidad, no era tan bonito todo, era todo un poquito más oscuro. Entonces, en esa sintaxis íbamos dialogando también con la yegua, porque yo fui muy cercana a Pedro Lemebel, y nuestra relación con Pedro Lemebel era absolutamente diálogo y conversación. Entonces empezamos a observar que esto no calzaba. Es como quien dice, un cuadro cuando se mueve, una bisagra, se descoloca, ¿no es cierto? Hay algo que se descoloca y que tú ya no te ríes con el mismo chiste, ni con la misma tragedia. Entonces, eso es en síntesis. No es tan, ¿no? Entonces ahí ocurre de que estas chicas estos chicos más bien, chicos, incluyéndome, tuvimos una idea de que estábamos hartos de esta sociedad. Era todo repelente para nosotros. Entonces nos pusimos... Lo que vas tú es que desde ellos hasta el tiempo de la concertación, como que tuvo que haber una época en que la gente dijera, estamos hartos de nuevo, para que volvieran a... Yo creo que no va siempre lo mismo, ¿no? No es lo mismo, no es que dijéramos nosotros estamos hartos. Era una consecuencia nomás de la situación, de pensar de que, o sea, teníamos como intuitivos, como somos artistas, somos muy intuitivos, y eso hay que tenerlo ahí presente siempre. Teníamos una intuición de que las cosas nos estaban yendo por un muy buen lado y que nos estaban engañando, ¿no? Nosotros ya teníamos el saber de que el Partido Socialista ya no era Partido Socialista, porque le habían corrido el martillo y la hoz de la bandera, le habían sacado el martillo y la hoz, el leninismo, y luego en otra parte le sacaron el martillo y la hoz, y ¿qué más? Y la canción, modificaron la canción, que era como la marsellesa, ¿no? Ya también fue modificada, y ahí ya había que darse cuenta de dónde era el cambio a la socialdemocracia europea. Eso era, pero nadie aquí pensaba eso. Carmen, disculpa, entonces tú piensas que a lo mejor este retomar de lo performático tiene que ver con que están aflorando nuevamente intuiciones. No, yo te digo, la intuición de saber que las cosas estaban mal no tiene nada que ver con lo que se produce después. No. Sí, porque hubo un tiempo en que se dejó lo performático, bueno, en este tiempo de democracia, un poco.
Bueno, mira, yo te voy a decir que la yegua, lo que quiero decir que la yegua era una mueca, era lo que era sardónico, era un revoltijo en sí mismo, ¿me entiendes? De tal magnitud que ponía de cabeza y de patitas de cabeza a todo el arte anterior. ¿Te fijas? Todo esto son producciones, no sé, pues, realistas, simbólicas, qué sé yo, ¿no? De lo que las yeguas hacían, de ir y entrar a la universidad cuando no había nadie, cuando estaban en protesta, ¿me entiendes? De tomar el ícono de la Frida Kahlo y ponerlo, el ícono de la Frida Kahlo es el ícono sagrado de México. Es lo mismo que hizo Juan Dávila con el Davilazo, ¿no? Con Simón Bolívar. Y ese es travestismo. Ese travestismo que no pasa solamente por el travesti, ¿no? Sino ese travestismo fue el que le dimos bastante curso. Simbólicamente, culturalmente, de todas maneras. Entonces se hicieron hartas obras, ellos que después se pusieron bastante. Después había que defender el sello, había que defender biográficamente el cuerpo y había que defender quiénes eran. Ahí sale la homosexualidad, ¿no? Somos homosexuales, somos diferentes, bla, 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 ¿no? Sí. Que fue yo diría una de las últimas batallas aquí en Chile, ¿eh? De unas últimas batallas después del feminismo, ¿me entiendes? O el primer feminismo, las llevó al apocalipsis, de alguna manera. Después surgen los puts, haciendo la pregunta que a Pedro le molestó mucho. A Pedro le molestó mucho la pregunta que los puts hacen con respecto a la mujer. La mujer, el feminismo sin mujer, ¿no? Y esa pregunta, feminismo sin mujer, que da vuelta a todo, realmente, que es súper interesante. Uy, el Pedro casi se murió. ¿Y saben lo que dijo? Maricón sin poto. ¿No? Pero ese era nuestro lenguaje, es el lenguaje, ¿no? Entonces, eso era lo que ocurría, ¿no? Y eso eran las yeguas, una antesala a los Cuts, yo diría, o a Felipe Rivas. Son antesalas que están ocurriendo de todas maneras. Y que tal vez hubieron muchos caminos por allí, como por ejemplo las performances de la Carola, que está aquí también, la Carola Jerez, que se hizo, mi hija, pero no lo voy a decir porque sea mi hija, sino que hacía performance también. Y habían otras personas que hacían teatro performativo. Yo hacía teatro performativo, claro, pero hacían otras, trabajaban con la noción de escenificar un signo en el escenario. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Alguien puede comentar? Yo quería preguntar de nuevo sobre el Congreso. Son dos preguntas súper como precisas, que en verdad la respuesta puede ser recorta. Y si es que el Congreso tuvo alguna resonancia en los críticos de arte que podrían pertenecer como a la escena que estaba Valente, que decís tú, o como a la escena más oficial de la literatura. Y mi otra pregunta es si se desarrolló en un solo lugar asociado a alguna institución o si es que se desarrolló en varias partes del Congreso. El Congreso, voy a batir por la última. La primera era si había alguna... ¿Como resonancia, algún eco hubo alguna del Congreso? Bueno, fue bastante impactante la instalación. La instalación misma tuvo bastante resonancia y fue impactante, en el sentido de que utilizamos, para irte respondiendo todos juntos, utilizamos bastante parte de la ciudad. Hicimos el congreso en un lugar de las monjas, en Crescente Rhapsody, en un salón, en una casa de ejercicio, por ejemplo, y luego la sociedad de escritores, porque no había lugar, no había institución, no existía. Y qué bueno. Nosotros estábamos fuera y qué bueno. de todo eso, claro. Entonces, la única institución era el arte que hacíamos, que es la literatura, que es bastante institucional. Entonces, eso era, ¿me entiendes tú? Y resulta que
esa era la primera pregunta, ¿no? Y ocupamos el de teatro, que está aquí en Augusto. Hacia el ictus. El ictus, para presentar esta situación. Y fue bastante molesta, solapada para los escritores nacionales. Hubo una suerte así de... como uno lo sentía, una molestia solapada. Entonces, y después de eso, pasó el tiempo, nos dieron un poco pelota, se instauró el cuarto propio, ¿no? como editorial, que fue también gestos de la misma, como consecuencia de lo mismo, efectos de lo mismo, y de ahí el silencio más absoluto, el rechazo más absoluto a cierta escritura y el rechazo más absoluto a nosotros, como que éramos perdidas. Hubo en los 90, de los 90 en adelante, vino toda una movida un poco oscura con respecto al feminismo. Nadie quería decir esa palabra. Ni femenino ni femenino. Dicen que la reemplazaron por género. Bueno, eso fue en los 90. En los 90 para institucionalizar, porque a lo mejor era necesario hacerlo, institucionalizar este gesto, radicalmente le pusieron el nombre de género, a la cual nosotros quedamos un poco colgados, porque lo que significa, porque fue muy institucional. A lo mejor se discutió entre 4 personas, ¿me entiendes? No sé, pero fue muy institucional eso. Y la Bilbao, yo me acuerdo que estaba la ministra Bilbao, no sé si te acuerdas, Gonzalo, con un traje muy masculino gris, presentó, digamos, esta nuevo sello, claro, nueva teoría. Y bueno, y se impuso realmente, como muchas cosas, ¿no? Y nosotros quedamos afuera. Quedamos afuera y quedamos... mira, el peor castigo que le pueden hacer a alguien es el silencio. Ese es el castigo más grande. Que te peguen, te den un golpe, bueno, el otro después se te quita todo. Pero que te borren de la faz de la tierra. Y lo que pasó con este congreso es que borraron todo, no querían saber nada. Entonces era un reforzamiento a la literatura facha, macha y masculina nacional. Digamos, en su gesto, ¿no? En su gesto. Hay muchos escritores que yo respeto bastante por su producción literaria, ¿ya? Y que son bastante femeninos también en la escritura. Como Dalmar, por ejemplo. Es una señora, ¿no? Permiso, Carlos, me tengo que retirar. Sí, no te preocupes. Sigo invitada cordialmente. Muchas gracias. Bueno, pero así, ¿no? Si uno piensa en la escritura como Severo Sarduy. Carmen, ¿y cómo fue, o sea, me gustaría que profundizaras más, si se pueden, en cómo fue la relación con las personas que fueron espectadoras de ese congreso, si hubo harto quórum o no, cómo se sintió? Bueno, sí, participaron como 400 personas en el congreso. Mujeres. Y mujeres, como 400, harta mujer. Más, ese hombre no había. Si había algún hombre, yo me acuerdo que... se ponía como ahí. Donoso, porque Donoso es caballero, pues. Donoso es un caballero, ¿no? Pero nada más. Pero, qué sé yo, Valdivieso también. Que es como lo opuesto a Donoso, porque uno sabe que después homosexual por estas cartas que dejó guardadas, que en el momento en que Lemebel explicitaba la homosexualidad, salieron. Ahora él como que escondía todo esto, pero también tenía una figura como el escritor. Sí. Pues bueno, él era el oficial. El escritor oficial. Pero entonces, no, pero ¿qué va a responderle? Sí, tuvo bastante impacto, te digo yo, y participó mucha mujer. Y muy preocupada de María Luisa Bombal, de Marta Brunet, de las mujeres de Gabriela Mistral. Ustedes saben toda la historia de Gabriela Mistral. Si Gabriela Mistral era una monja, absolutamente desexualizada, sin seno, ¿entiendes tú? Sin vagina, era una monja. Esa era la lectura que se dio de Gabriela Mistral en Chile, siempre. Entonces, claro, toda la gente que iba allá o fue, no pienses tú que toda la gente estaba pensando de otra manera, no.
fueron porque mucha gente le interesó el evento, porque el evento era bastante espectacular, te digo. Venía la señora de Francia, ahora voy a una anécdota que voy a contar. La señora de Francia, que era la Madame Fouque. Si se mueve más la letra sería Fouque. Era la Madame Fouque. Y esta Madame Fouque era nada menos que dueña de Fan Press en París. Era una gran figura cultural, inteligentísima. Y bueno, y ella llegó con 2 chicas acompañándole, ¿no? En un pueblo, para que tú te hagas la idea, provinciano como era todavía Chile. Ella llegó con una mujer más mayor y una más joven, y llevaban unos perritos Yorkshire. Y entraban al salón siguiendo a la señora, que era bastante déspota, con sus perritos. ¿Ah? Y luego de eso, y esto es bien interesante de leer, tuvimos una última fiesta en la Embajada de Argentina. Y ella se fijó, probablemente mucha gente se le acercó, a lo mejor para ver si la editaba. Yo diría que el sueño de muchas mujeres es que fuera editada en Fan Press, sin duda, ¿por qué no? ¿No? Pero ella se fijó en una sola mujer aquí. Primero se compró un terreno en la isla de Pascua. Y segundo, se fijó en la esposa del embajador, que tenía 8 hijos. Y la invitó a su casa, a su mansión, porque tenía una mansión allá. Esto fue bien revelador, ¿eh? Porque ella es psiquiatra. Así que tú puedes pensar la lectura psicoanalítica que ella estaba haciendo, cómo nos estaba golpeando a nosotros, ¿me entiendes tú? Esto es producción, diciendo, bueno, esto es la producción, pero para dar vuelta también, ¿no? Y ella se la llevó allá y allá no le habló nunca. La tenía sentada, solamente pasaban las damas con sus perritos. ¿Y era lesbiana esta escritora o no? Claro, sí. Claro. Pero eso no importaría nada, si lo que importaba era la puesta en escena, digamos, bastante delirante, ¿no? Pero también en el sentido de tomar este sujeto, mujer, que tiene 8 hijos, que no jamás ha pensado ni en el feminismo, ni en el género, ni nada por el estilo. Ella era la señora de un embajador y punto. Eso fue bien decidor. ¿Te parece? Sería interesante como, si quieres leer... ¿Quieren ustedes que lea? Sí, por favor. Particularmente... Aquí está, está en mi like también. Ah, mira. Este que me encanta. Bueno, se lo voy a leer a mi amigo Johan, y después lo voy a leer otro a mi amiga, y el último para ustedes. ¿Qué les parece? Lo que pasa que igual me gusta, antes de que lo leyeras, porque que es tu último libro, bueno, tu más reciente libro, Milay, bueno, se habla, claro, que es como más biográfico, que siempre ha sido una mujer que ha pensado de forma colectiva, y una política que molesta que desaparezca, no sé, la idea de pueblo por gente. Has pensado siempre pensando como no desde ese yo obsesivo. Entonces igual me parece interesante que este libro como que regrese en su atemporalidad, por decirlo de alguna manera, también pensando como un tema muy actual que tiene que ver con el tema de la migración, y que también de alguna manera hace una mirada o cierto guiño a cierta ascendencia, en este caso, por decirlo de alguna manera, como afro, que aparece. Entonces como que sería como bueno siempre darse cuenta de eso, de que eres una mujer que siempre ha estado como muy actualizada, pero a la vez también como adelantada como en los tiempos. Eso que hablabas de esa... no sé si deseas una palabra específica, pero quizás esa intuición, hablabas como de esa intuición de que las cosas no están bien. Entonces como que siempre es bueno ir a leerte, porque uno se encuentra eso, como esa magia que de alguna forma desmonta como imaginarios para colocar otros que han sido más bien históricamente como excluidos, omitidos, silenciados. Entonces eso igual es como muy, muy importante en tu trabajo.
Muchas gracias. Esa es una lectura, hay muchas lecturas, pero esa es una muy importante. Bueno, de este libro que fue, de alguna manera, tiene que ver más bien con un viaje, ¿ah? Pero no es un viaje, pero está planteado ni como viaje, pero ustedes lo leen y lo leen también como un viaje, no sé cómo explicar eso. Son como palimpsestos, son como superposiciones de género entre medio, ¿no? Para darle una lectura. Y este libro, de alguna manera, fue de los años 70, ¿ya? Que yo comencé a retomar y escribir cosas y guardarlas, como lo que todos los escritores hacemos. Escribimos y vamos dejando, y fuimos dejando esto. Y tiene que ver con Vietnam, ¿no? Con la época de Vietnam y la contracultura norteamericana que me tocó también verla más de cerca, alejada de Chile, ¿ya? Entonces mirar o ver una contracultura tan importante, era negra, el rock, todo, ¿no? Todo lo que ocurrió allá, que después se replique un poco acá en Chile también, ¿eh? Pero acá no hay tanta lectura de eso. Eso es lo más interesante, ¿no? Entonces, este libro tiene que ver con que este era un pueblito, yo lo tomé como referente porque era un pueblito que era en Vietcong, y este pueblito se llamaba My Lai, ¿ya? Entonces, claro, tú puedes leer adentro, no, jamás hablo de Vietnam, pero todo el tiempo estoy hablando de Vietnam, claro. ¿Me entiendes? No aparece nada, ninguna referencia, más que el nombre. My Lai. Y nadie sabe tampoco qué es My Lai aquí en Chile. Entonces, claro, es una referencia histórica mía. Claro. Y con la importancia que yo le doy. Pero ¿qué pasa? Que para mí, ¿por qué fue importante? Porque cuando aparece la mortandad que hizo un mariner, un capitán, qué sé yo, de apellido castellano, no sé de qué parte sería, en Estados Unidos, en un batallón, y entran a buscar terroristas, y se encuentran solamente con mujeres, niños y viejos. Los mataron a todos. Entonces fue tal el impacto de esta escenificación horrorosa de la muerte en la guerra de Vietnam, fue tal el impacto, que la gente comenzó, no sé, a tomar conciencia. No todo el mundo estaba en contra de la guerra en Estados Unidos. La gente empezó a tomar conciencia de que no quería esa guerra. Comenzaron a ver sus cementerios blancos, llenos de cementerios blancos en Estados Unidos, ¿no? Muchachos jóvenes, ¿ya? Y muertos, mortandad. Bueno, por esa razón le puse My Lai. Pensaba que era como My Life. Como también es vida. Mentira, no, pero mentira. My Life. Bueno, My Lai es mentira, es mentira. Lai, claro. Eso es una lectura que le da la Francine Maciel, más bien. Puede ser también, porque la literatura es eso también, pues mentira. Es una mentira. Es una ficción. Yo me leo. Yo soy este plagio. ¿Escuchan bien atrás? ¿Sí? Yo tengo la voz baja de pronto. Yo me leo. Yo soy este plagio. Este plagio es morena, negrita de una paletada con cariño, negra, negrona, malteada, morenita. Yo soy imaginativa. Yo soy una indiferencia, una otredad. Soy diferente. Nací en otra piel, en una mata de pelos. Soy esta diferencia oscura, un caos en este continente, asalariada, negrona. A mí me recortan el sueldo. A veces no me pagan. A mí me cierran las puertas. Esta es mi alfombra negra. En mi pose irreductible y endémica, soy la esclava. Yo soy esta, 1 kilo de carne negra en la feria, carneada la ficción, pura carne, un brazo, un muslo, una pelambre. Hay algo que uno retoma de cada pensadora, no teórica. Hay una poeta muy importante que es... bueno, hay varias poetas importantes, pero una de ellas es la Mónica Wittig. Y la Mónica Wittig dice, ¿qué tanto hablar
de la totalidad, ¿no? Porque ya no podemos hablar de la totalidad ni dar cuenta del universal. Claro. Entonces ella dice, ¿por qué no hablar de boca, manos, vagina, ¿no? Como sujetos de escritura, ¿entiendes? Ella da un poco esa pauta, ¿no? Entonces ya leí eso que es de referencia de usted. De este libro aquí en Chile nadie ha dicho nada. Nadie. Se los digo. Este libro, no sé, se está publicando en México y en Estados Unidos. Se está traduciendo. Pero aquí nadie. Así es Chile. ¿Ah? Welcome. Bueno, estos fueron mis años mozos, que no eran tan mozos tampoco. Pero fue la época de la dictadura. Pero el pelo se ha mantenido, ¿eh? El pelo de esas cosas a veces se ha nomás. mantenido. A veces nomás. Sí. A veces lo tengo bien, a veces no lo tengo tan bien. Pero yo dije, mira, estoy vieja, voy a dejar el pelo hasta la cintura. ¿Qué me importa? ¿No? Sobre todo que el pelo tiene propiedades, no sé si ustedes sabían. Tiene cosas nerviosas, siente cosas. Está vivo. Está vivo. Hay una chica que hace poco, o sea, su tesis de magíster también de la Chile, o sea, que estudió como género y cultura, así se llama ese magíster. Claro, su tesis era como reivindicando el pelo como un lugar también que pone en evidencia también una negación de ciertos lugares y también cierta violencia que se instala. O sea, el pelo siempre ha sido una humillación, porque siempre te lo han querido cortar, te lo han tirado en los lugares institucionales de la nación y afuera también. El pelo es complicado. El pelo también es del psicoanálisis, ustedes saben. Pero pelo desordenado, digamos, ese pelo así como caótico. Que dice algo. Claro, ese pelo es como que comunica. Claro, como... Mira, yo tuve muchos problemas con este pelo, así que toda mi vida. Entonces, Santiago Punk. 1. Punk Punk, War, Der Krieg, bailecito color obispo, la libertad, pechitos al aire, jeans, suéter de cachemira, punk artesanal, made in Chile, punk de paz, la democracia de pelito corto, punk, Der Krieg, Beaumont, jet set, righties, jet set, lefties, pantaloncitos bomba, pañuelito hindú, chaquetitas negras, carlotitos, liberalismo, Taiwán, balitas trazadoras, para mantenerte, cafiche marihuanero. 2. FMI la horca, chelito en prietas, tanguito revolucionario, paz, Der Krieg, whiskycito arrabalero, un autito por cabeza y una cabeza por un autito, BMW, Toyota, Corolla, Japan, japonés en onda, la onda Provio on the rocks, rapaditos, Hare Krishna, Are, sudoroso mormón en bicicleta, aleluya la paz, patitas de chancho, caldo de cabeza. 3. Footing a los cerros, unemployment 42nd Street, la cultura viene de Occidente, la Alameda Bernardo Higgins en el exilio, Alameda de las delicias, caramelos, candy, nilón, made in Hong Kong, Parque Arao, Colón, Conao, topless, cuchufleto, silicona, Rapa Nui en botella, colchones de agua en la cúpula, coito colectivo. 4. Pacos, macumbero, lumero, cucas, guanaco, loros, soplones, Der Krieg, punk, la raza All England Toffee, zampoñita, lagrimera, guañito, hard rock, police, punk, guitarrita Beatle, virgencita del Carmen, patroncita del ejército. Este texto de alguna manera era un tanto en los 80, en los 83, 84, por ahí más o menos, ¿no? Imagino que esa literatura como oficial se daba golpes en la cabeza con... Yo creo que, mira, este fue un libro de huellas de siglo que yo lo mandé a un concurso, mandé un fragmento a un concurso y estaba en la Sociedad de Escritores, ¿no? Y se hizo un concurso de poesía política y Enrique Lin era el jurado.
Así que, ¿no es cierto? Enrique Lin me dio el premio. No había dinero, no había nada, nada más que era simbólico, ¿no? Entonces, claro, era la época, era contestatario, era el hit. Era un hit, yo lo leía y... De verdad. No sé si recuerdas, pero una vez... Con cholepas también era otro que lo leía también. Sí, saliendo de esta compilación que salió sobre este poeta Antonio Silva, que luego fuimos como a un bar, porque a mí me interesa también siempre pensar este lugar del bar, del entusiasmo etílico también como una posibilidad para existir. Incluso yo pienso, bueno, eso lo hemos hablado con el Jorge entre todas, como que como ahí ocurre realmente como lo verdaderamente importante, porque a pesar de estar acá, igual está la mesa, estamos acá, y hay como mucho control también ahí. Sin duda. Claro, entonces eso me parece siempre sospechoso, pero hay que hacerlo, como... Hay que hacerlo, bueno. Entonces luego sonaba un reggaetón muy alto. Y yo te pregunté que si te gustaba el reggaetón y me dijiste, me gusta el rap porque es social. Sí. Entonces te estoy imaginando también como muy cerca, no sé, de una poesía negroide, no sé, con lecturas sobre Nicolás Guillén. Sí, cuando escucho ese texto es como... Me encanta, ritmo. De alguna manera, claro. Sí. Digamos, una poesía postindustrial, rítmica. No, yo escribo, tengo un libro rap que se llama Rap, que no está publicado todavía. Pero hay hartos rap ahí que he escrito, ¿no? Porque son cosas que me permiten a mí soltar la lengua por el otro lado, ¿no? O sea, mirar la calle, ver lo que está pasando, qué sé yo, y voy escribiendo lo que voy viendo, que también es un ejercicio, y me encanta también. Muy benjaminiano. Claro, absolutamente. Bodeleriano también, ¿no? Flaner, mirar. Entonces, claro. Y los ritmos, por supuesto, los ritmos actuales son realmente así maravillosos, ruidosos, ¿no es cierto? El rock and roll para mí fue fundamental en mi vida, el rock and roll. Yo digamos, Bill Haley y sus cometas, me volví loca. No, el sonido eléctrico de la guitarra fue pero retumbante para mí. Entonces, claro, me encanta todo lo que es movido, baile, etcétera. Todo eso. Aquí te traje otro, el Mama Max. Yo voy a leer el último de Mama. ¿Este es tuyo? Buscar como uno. De Mama Mark. De Mama Mark. Espérate, de Mama Mark. Ya, voy a leer. Mi voz se pierde en referencias clásicas. Yo estoy doblando voces. Mi voz es versátil. No quiero nombrar a los que he doblado porque los conocéis a todos. Mi voz a mexicana a Neruda, mi voz a chicana a De Roca, mi voz da risa del inglés al español. Es fresca, doblada canta y por entre la saliva no sé a qué heces saluda. Dante de fe cante mi voz, se recubre de matices al doblársela. Por eso y solo por eso Roma me venera. Mi voz se pierde en referencias clásicas. A Eliot me aburre doblarlo. Debo estirar demasiado el cuello y las cuerdas vocales se tensan mucho. Hay un sur entre nosotros. La tierra baldía está perdida. Un momento memorable fue doblar la voz de la Mistral. Los grandes autores logran un imitador único. Yo reconozco, tapándome los ojos, una decena de autores mayores. La voz de don Vicente, tan orgullosa de su rango, que hace que las distancias desde las alturas a la tierra se estrellen suicidas como las polillas. Sin parangón, en su histeria, y no bastándole sus blasones, en América, llegó a ser mi pariente
en su versión del mío Cid, mi abuelo, mi tío. Es la voz que lo contiene todo, y de Chile sus pecadillos. Pablo de Roca, mi papa, allí le pusieron un acento. Consigo va su angustia, tan a principios, tan fuerte. Atronador, sí, mi papa, el que no tuve. Ayer escuché la voz de una caricatura. Yo doblé a Lulú, llegó a la tele su vocecita inútil. Yo amaba a la pequeña Lulú y creo fervientemente que fue un modelo de supervivencia para mí. Yo le rogaba al hijo del diarero de la esquina que me dejara leerla ahí mismo en cuanto llegaba. Aprendí las tramas de la imaginación leyéndola y pensaba que era una vieja niña, una sabia niña, aparentemente cándida, sin ostentación, mostraba el ingenio de los saberes y tareas del sexo. Un hurra por Lulú. Por Lulú soy escritora. Lulú es genial. Bueno, muchas gracias, Carmen, por esta conversación en este día frío de invierno, esta helada que cayó. Gracias a todos ustedes por haber venido a este encuentro, y el próximo mes nos vemos aquí mismo. Vamos a estar difundiendo. Muchas gracias.